Es nuestra responsabilidad saber rodearte bien y saber elegir las tecnologías adecuadas. Si no cumples con estos requisitos, no puedes trabajar con nosotros. Si no mantienes estos requisitos, tienes que dejar de trabajar con nosotros. Si un CISO siempre está parando, un equipo de seguridad siempre está parando la actividad y la operación y el negocio, es que no está haciendo bien su trabajo. ¿Cómo diferencias ahora un ataque al CEO con inteligencia artificial y deepfake? Es muy complicado. La IA no duerme. La IA no hace falta que coma. Tiene mucho más tiempo y más capacidades de la que puede tener un ser humano. Igual que hay riesgos, tenemos también que ver que la IA es una oportunidad también para utilizarla en nuestra defensa. La ciberseguridad te acompaña, la ciberseguridad también te abre negocio y la ciberseguridad te ayuda en todo momento. La clave es generar conciencia en ciberseguridad. La mayoría de las pymes no son conscientes de los datos que manejan ni de los riesgos que tienen. Esto ya no es una moda, esto es una realidad. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Ciberseguridad, nuestro podcast de Factum, donde hoy vamos a contar con la presencia de Daniel Gonzalo Gago, CISO del grupo Nalanda, una empresa de actividades de coordinación empresarial, donde forma parte del proyecto con transformación digital de la compañía. Daniel, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí para hablar de ciberseguridad principalmente y de otras muchas cosas que saldrán por aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por la oportunidad de poder hacer difusión de lo que es la cultura de la ciberseguridad. No sé por dónde quieres empezar. Si quieres, así para hacerlo un poquito más relajado y para entrar, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria para llegar a ser CISO de Nalanda. Bueno, pues aunque la gente aparentemente me vea bastante joven por mi físico, tengo 45 años. Eso es joven, sí. Sí, no, para algunos es joven, ya quisiéramos. Sí, no lo digo porque muchas veces me suele pasar que me ven mucho más jovencito y cuando digo que tengo una trayectoria de más de 24 años en el sector, pues bueno, hay personas que se sorprenden. También porque comencé a trabajar al mismo tiempo que estaba estudiando. Bueno, yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Y bueno, inicialmente empecé pues, a trabajar en redes de telecomunicación, que es mi especialidad, sobre todo en ISPs. Y pues hace como unos 15 años, de repente estaba en una compañía y pregunté por un equipo de seguridad y decían, ¿seguridad? ¿Y esos qué hacen? Y pregunté, oye, ¿tú qué haces? ¿En qué trabajas? Yo en ese momento estaba trabajando en un core IP para una importante empresa española. Y cuando pregunté qué es lo que estás haciendo, pues me dedico a seguridad. ¿Y qué hacéis? Pues llevo los firewall. Vale, qué interesante. ¿Y me puedes contar qué hace un firewall? Poco a poco fue realmente cuando empecé a mostrar interés por qué es el firewall, qué es lo que hace. Y a partir de ahí, que además es una broma que suelo hacer muy, muy a menudo, de por qué a los de seguridad nos gusta tanto bloquear cosas. Es como que, no sé, nos pone o qué es lo que ocurre. Pero empecé a descubrir, pues, a raíz pues, de lo que es la seguridad perimetral, que en aquellos tiempos, pues, bueno, tampoco se hablaba de mucho más. Era allá casi de, lo único que había. Claro, ¿no? En esos tiempos era por firewall, ni siquiera se hablaba de ciberseguridad. No, se hablaba de seguridad IT o seguridad informática, que a día de hoy todavía me lo siguen diciendo de vez en cuando. Y yo, no, por favor, ciberseguridad o seguridad de la información. Vamos a modernizarnos un poquito. Sí, por lo menos en las terminologías, por eso. Yo a día de hoy todavía sigo haciendo conciencia con esto. Y bueno, nada, como te comentaba, me puse a estudiar, obviamente, primero por mi cuenta, luego me saqué un máster en seguridad de la información y ciberseguridad, estuve también pues, haciendo varias formaciones en paralelo, varias certificaciones y bueno, acabé finalmente en una empresa como manager de seguridad de la información para una multinacional y bueno, pues me encargaba principalmente de hacer políticas, documentos. En ese momento, pues bueno, obviamente no existía la regulación que tenemos ahora mismo, ni obviamente NS, ¿eso qué es? NIS 2, ni idea. No. Hablábamos únicamente pues, bueno, de una ISO 27, ISOs, claro, una ISO 27. ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y para qué lo voy a sacar? ¿Qué me aporta?
¿Cómo ha cambiado? Ahora estamos todo. abrumados casi con la regulación, luego hablaremos un poquito, pero... Ahora tenemos DORA, tenemos todo un toda la que sinfín queramos ahora, y todo y la que viene casi. Y lo que viene. Y no solo España, Europa. Nosotros, Grupo Nalanda, somos una multinacional que operamos en muchísimos países, incluido Latinoamérica, donde tienen su propia regulación, tanto en América Latina como en cada uno de los países. Y luego, pues bueno, tenemos Grupo Nalanda... Háblanos un poquito más de Grupo Nalanda, que yo creo que es un poco un gran desconocido, podría ser, pero bueno, a ver si hoy conseguimos que más gente lo conozca y sepa a qué os dedicáis y qué hacéis. Yo voy a hacer todo lo posible porque sea así. Grupo Nalanda es una empresa que nace en España hace unos 25 años, nace como Nalanda, básicamente, y bueno, a partir de ahí pues empieza a trabajar lo que es en una de las plataformas clave, que es uno de nuestros principales cores de negocio, que es la CAE, la Coordinación de las Actividades Empresariales. Aparte de esta plataforma, pues tenemos más plataformas como la homologación de proveedores, prevención de riesgos laborales, pero todo eso va surgiendo a raíz de una serie de compras y fusiones que va haciendo Nalanda con otras sociedades. Y a partir de ahí, pues se construye Grupo Nalanda, que somos 5 sociedades con diferentes plataformas tecnológicas. Y luego el Grupo Nalanda también está compuesta por nuestras filiales que tenemos en Latinoamérica. El año pasado fuimos adquiridos por la empresa Once for All. Once for All es una empresa que tiene la matriz en Reino Unido y se dedica exactamente a lo mismo que nosotros, pero bueno, también con el sector de la construcción, pero no en el sector retail, donde también nos dedicamos nosotros. Entonces, pues al final, desde el año pasado, estamos inmersos en un proceso de fusión, de transformación de toda la compañía, en la que somos alrededor de 1.000 personas distribuidas pues en más de 30 países. Tenemos oficinas en Reino Unido, oficinas en Francia, en Italia, en España, en Panamá, Colombia, Chile. Estamos tenemos muchísimos sitios. Y bueno, y mi rol, pues llevo 2 años y 2 meses aproximadamente. Está claro que en un entorno así no os aburrís. Es un entorno Frankenstein complejo. Y encima con la fusión, o sea, que ¿cómo es un poco tu día a día como CISO de un entorno pues tan complejo, casi tan incontrolable? Y casi, tan cambiante, ¿no? y tan cambiante, porque como tenemos esa manía de comprarnos, vendernos, fusionarnos... es lo que hace compleja la gestión del riesgo, lo que es el impacto que genera todas las áreas y bueno, lo que es mi día a día, pues haciendo lo que podemos. Obviamente tenemos un equipo, tengo un equipo fantástico que funciona muy bien, muy profesionalizado. Y eso también ha sido uno de los grandes cambios que ha tenido Nalanda en los últimos años, en la que la seguridad pertenecía al área de IT, como en muchísimas empresas. Y bueno, Nalanda decidió apostar por un equipo, fue cuando me contrató hace 2 años y 2 meses, con el objetivo de hacer una transformación integral de toda la compañía. Aquí hablamos únicamente como Nalanda. Entonces, pues bueno, teníamos un reto importante que era adaptar toda nuestra compañía, nuestros procesos, políticas, tecnología, absolutamente toda la compañía se transformó para adaptarnos al Esquema Nacional de Seguridad, puesto que trabajamos y seguimos trabajando con empresas del sector público. Y luego, pues a raíz de la incorporación y la compra de Once for All, pues mis responsabilidades han aumentado también en otros países, puesto que bueno, me nombraron director de seguridad de la información y ciberseguridad del grupo, y ahora pues también tengo responsabilidades en Francia y Reino Unido. Entonces, pues bueno, estamos en un proceso de también formar un equipo más internacional, que también pues demos servicio como Dios manda a nuestras sedes que tenemos en Reino Unido y Francia. Que al final no dejáis de ser una empresa tecnológica. Eso, ¿no? Es. ¿Qué retos específicos tenéis como empresa tecnológica que al final también decíais dar servicio al sector público, con las peculiaridades ahora aquí en concreto en España con el Esquema Nacional de Seguridad y bueno, fuera también con alguna otra normativa?
y a grandes corporaciones, ¿no? ¿Qué retos específicos tenéis desde el punto de vista como plataforma tecnológica en este entorno? Pues tenemos muchos. Realmente lo que es la coordinación de actividades empresariales ya de por sí suena complejo. Y suena complejo porque lo es. Requiere un fuerte y sólido engranaje para que todas las piezas puedan encajar. O sea, al final, la coordinación de actividades empresariales es una de nuestras plataformas bueno, en la que gestionamos lo que son los procesos de alta en la cadena de suministro. Te pongo un ejemplo para que se entienda bien lo que hacemos. Imagínate una obra pública, una gran obra pública, en la que está una constructora. ¿Vale? Esa constructora, ¿qué necesita para comenzar? Lo primero, rodearse de toda una cadena de proveedores y cadena de suministro. ¿Qué es lo que hace una de nuestras plataformas de Nalanda? Hacer toda esa homologación de proveedores y hacer una valoración del riesgo. Medimos pues, toda la parte solvencia económica, medimos regulación en protección de datos, regulación en seguridad de la información y otros muchos componentes para dar el check y ayudar a esas constructoras a que trabajen con los mejores proveedores posibles y que esos proveedores ofrezcan garantías tanto a la constructora como a la propia obra. Por lo tanto, al final la responsabilidad nuestra es enorme, porque no solo nos quedamos ahí, sino también luego almacenamos su documentación, almacenamos su información, todo lo referente a esa obra. Y luego además también nos encargamos del control de acceso a las obras, control de acceso físico, la que nosotros ponemos en nuestros tornos de acceso, y luego también otra de nuestras plataformas es la gestión de riesgos laborales. Al final, todas nuestras plataformas se van retroalimentando una de las otras. Por lo tanto, un buen core de negocio para nosotros es la venta cruzada entre todas estas plataformas, porque al final unas dependen de las otras. Entonces tenéis un entorno, yo creo que evidentemente, como comentas, gran carga documental, documentación en algunos casos seguramente sensible o crítica. Efectivamente. Claro, la ciberseguridad es un factor fundamental en ese entorno. ¿Qué medidas, qué tipo de acciones o cómo controláis eso? ¿Realmente hay una sensibilidad de todo ese grupo? Porque al final yo creo que mi visión un poco desde fuera es un grupo de compañías que lo que quieren es hacer su negocio, donde seguramente la seguridad les preocupe poco, probablemente, ¿no? Es una visión muy de yo quiero hacer lo mío y, sin embargo, de trasfondo y vuestra responsabilidad como propietario de esa plataforma es garantizar, ¿no?, que todo lo que ahí se cruza y se deposita esté seguro, ¿no? Efectivamente, o sea, al final nosotros somos muy conscientes de la información que tenemos, la información que manejamos y obviamente tenemos muy claro cuáles son nuestras joyas de la corona, dónde están los riesgos, qué es lo que queremos proteger y dónde tenemos que poner el foco. Por ese motivo, Grupo Nalanda y Grupo Once for All hacemos una inversión bastante grande en lo que es en ciberseguridad. Tenemos equipos dedicados, equipo interno, tenemos equipo externo y grandes colaboradores que nos ayudan en todo este proceso, porque no hay que olvidar que es una parte importante también saber rodearte de las personas adecuadas, de los proveedores adecuados que te aporten valor y generar confianza. Elegir unas buenas soluciones tecnológicas. Obviamente el mercado está plagado, lleno de soluciones en las que todos te dicen que son los mejores. A partir de ahí es como, ¿cuál elijo? Si tú me dices que eres el mejor, tú también, ¿cómo te valoro? Obviamente, pues al final requiere un estudio muy grande por nuestra parte también y es nuestra responsabilidad saber rodearte bien y saber elegir las tecnologías adecuadas, algo que nosotros hemos apostado fuertemente. Al final, claro, sois un poco los ángeles de la guarda, aunque los que están allí no lo sepan, ¿no? Realmente, es un poco la visión, ¿no? O sea, lo intentamos, por detrás. Aunque de pena a quien pregunten, no te dirá lo mismo, por todo lo que bloqueamos. Claro, bueno, al final, es verdad que somos los de la ciberseguridad, somos los que a veces nos impedimos o bloqueamos cosas. Y los que decimos que no. Cada vez menos, cada vez la gente es más consciente de que es una pieza fundamental para la ejecución del negocio y que lo de la seguridad no es gasto, que es inversión. Exacto. Y que protegemos algo que es realmente crítico y valorado, ¿no?, para las compañías. Eso es. En un entorno abierto, compartido, particular, como es el de un CAE, como el nuestro, de un centro de coordinación de actividades empresariales,
al final en este entorno, con estas piezas, ¿qué particularidades tenéis desde el punto de vista de ciber? Porque no es... Hablamos mucho últimamente de la gestión de cadena de suministro. Esto es pura cadena de suministro. O sea, si en algún sitio queda reflejada la cadena de suministro, que parece que es el término casi de moda, de donde todo el mundo está apoyando y donde viene, aquí este es el corazón. O sea, esto es cadena de suministro real. Nos dedicamos a esto, y aparte nosotros también trabajamos con proveedores a las que también hacemos una gestión de esa cadena de suministro. Es decir, nosotros tenemos una política de gobierno de proveedores en las que básicamente también hacemos un análisis de riesgo, hacemos una evaluación de impacto y analizamos a todos los proveedores con los que queremos trabajar. Y bueno, tenemos un sistema de clasificación porque obviamente no es viable para ninguna empresa lo que es una gestión de proveedores si no haces una clasificación y un entendimiento de a qué se va a dedicar ese proveedor. Es decir, no es lo mismo un proveedor de comunicaciones o de infraestructura cloud que el proveedor, por ejemplo, que se encarga del suministro de café en la oficina. La gestión tiene que ser la adecuada por este motivo. O sea, al final el foco lo tienes que poner cuál es el impacto que te genera a ti un proveedor clasificado, por ejemplo, como crítico o un proveedor importante, y en base a eso regular lo que es su actividad y hacer un seguimiento de lo que es su actividad. Y obviamente poner requisitos que sean inamovibles, básicamente si no cumples con estos requisitos, no puedes trabajar con nosotros. Si no mantienes estos requisitos, tienes que dejar de trabajar con nosotros. Ese proceso, por ejemplo... Eso lo entienden los proveedores, a veces no. costará. Obviamente no. Obviamente no. Algunos que sí, porque al final... Aquí juegas mucho con la madurez, el conocimiento, juegas con muchos factores. Proveedores que lo entienden perfectamente porque ellos están inmersos en los mismos procesos, y proveedores que no tienen ningún tipo de madurez, que no saben ni lo que es una ISO, básicamente. Entonces, a partir de ahí es como, pues lo siento, pero si queréis trabajar con nosotros para esta actividad, tenéis que regularos, y si no, no podéis trabajar con nosotros. Todo al final depende, insisto, que tampoco hay que volverse loco, porque nosotros también lo sufrimos a la inversa, assessment, cuestionarios de 500 preguntas. Que nosotros también los vivimos, cada vez son más... O sea, las grandes organizaciones... Que también entiendo que es un poco la labor que hay que hacer en todo esto. Al final esto es un poco que va calando de arriba abajo. Sí, ¿no? pero hay que aplicar el sentido común. Pero lo que dices tú, del sentido común, saber con quién estás hablando y lo que le puedes exigir a quien estés hablando, evidentemente valorando el riesgo que tiene. ¿No? Sobre todo, te pongo un ejemplo sin mencionar obviamente a la empresa, pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido empresas que nos han pedido pasar por un proceso de hazme 22 informes para poder trabajar con nosotros, 22 informes de seguridad. Al final, conseguimos, claro, conseguimos negociar con ellos diciendo, ¿sois conscientes lo que nos estáis pidiendo? Es decir, esto supone que una persona del equipo tiene que estar dedicado full time a esto durante prácticamente una semana. Una semana en la que no vamos a dejar de hacer seguridad de verdad y la que vamos a descuidar a nuestros clientes, precisamente por estar rellenando cuestionarios e informes. Obviamente hay que hacerlo, pero yo creo que hay que aplicar el sentido común y hay que llegar siempre a un término medio, porque no podemos pasar de repente de 0 a 100 o de 100 a 0, sino hay que buscar un poco lo que es el equilibrio entre la seguridad y la operatividad. De hecho, es más, yo siempre digo lo mismo. Si un CISO siempre está parando, un equipo de seguridad siempre está parando la actividad y la operación y el negocio, es que no está haciendo bien su trabajo. Totalmente. Tiene que ser parte del negocio, es asegurar que se puede ejecutar ese negocio y no tanto bloquear cosas. Eso yo creo que se va entendiendo desde todos los ángulos, tanto desde el ángulo de los de ciberseguridad, que también había gente antiguamente o en el pasado que pensaba que su labor era poner una cara fea y mala y decir que no, y se han dado cuenta que no, que tienen que estar en el negocio apoyando el negocio, y del lado del negocio igual entender que ciberseguridad es un apoyo y no es un bloqueante de su negocio. Que dentro de este entorno, dentro de esta plataforma, sí que ya creo que ya tenemos todos una idea clara de lo que hacéis, más o menos. Me alegro que haya conseguido un poquito. ¿Qué
¿Qué tipo de ataques, qué tipo de situaciones os encontráis más habitualmente o creéis que son las más críticas para vosotros y en las que más foco ponéis? ¿Cuáles son las que Bueno, tenéis pues, un poquito más, más en el radar siempre? Pues en un mundo en el que los riesgos están en constante evolución y en un mundo con la interrupción de la inteligencia artificial, cuando hablamos también ya que no es tan descabellado de tecnologías cuánticas, todo ese tipo de escenario que se nos abre, con ataques ya cada vez más sofisticados. Por ejemplo, antes un fraude al CEO, estábamos hablando de que era un mail mal redactado, mal escrito, en la que era muy fácil identificar. Siempre veías el dominio, te fijabas en 2 pinceladas, te pedían siempre acciones rápidas, era fácil de distinguirlo. ¿Cómo diferencias ahora un ataque al CEO con inteligencia artificial y deepfake? Es muy complicado, porque estamos hablando... Con un análisis y con un estudio, ¿sabes? Ahora ya no es llego y ataco. No, llego, aprendo. Eso es. Y aprendo rápido y Eso miro es. tus procesos y ataco de una manera muy dirigida. fina, o sea, muy dirigida. Muy dirigida. Y si además encima, como ya ha habido casos en Estados Unidos en la que con un deepfake, un fraude al CEO se ha incorporado en una reunión de una herramienta colaborativa con el resto de personas de su organización y te está pidiendo una serie de acciones. ¿Cómo vas a decirle que no? Madre mía. O sea, estamos hablando de tal nivel y que encima cada vez está más perfeccionado. Porque también yo me acuerdo cuando al principio salió... Deepfake no es nuevo, es decir, ya lleva unos años, pero tú ves cómo ha ido evolucionando también esto. Y da auténtico miedo. O sea, de las primeras actores, por ejemplo, que rejuvenecían para una película y veía cómo se nota, fíjate el movimiento, las manos, fíjate que no coincide el color del cuello con el resto del cuerpo. Ese tipo de detalles que antes eran visibles cada vez es más perfecta y cada vez es más complicado. Entonces, pues bueno, la suplantación de identidad ahora mismo... Obviamente, es uno de vuestros mayores riesgos. Suplantación, ransomware, obviamente, siempre está ahí. Cada vez el ransomware también es más sofisticado y cada vez, bueno, se está viendo que es un negocio. El negocio del ransomware que todos sabemos que está oculto. Al final, o sea, lo que dices tú, el fraude al CEO es mucho y ransomware al final es un lucro muy alto con un esfuerzo limitado, ¿no? Entonces hace que eso sea muy atractivo para el ciberdelincuente. Y luego se están también generando escenarios que antes, hace unos años, eran impensables. IA que ataca, IA que defiende. ¿Quién gana? Pues crucemos los dedos, comemos palomitas. El que haya desarrollado mejor la IA, si la ha podido desarrollar. Es eso, al final. La inversión es casi no es en ciberseguridad, es en IA, ¿no? Exactamente. Al final el riesgo, o sea, obviamente nuestro trabajo, nuestra finalidad y objetivo es controlar lo que es ese riesgo y obviamente hacer todo lo que esté en nuestra mano. Pero ya te digo que cuando estás trabajando o en un escenario en la que está una IA que ataca, una IA que defiende, tu única posibilidad ahí es asegurarte que has elegido la herramienta adecuada y el fabricante adecuado. Y ya te digo, y esperar que gane. Es como ver un partido de tenis. Hablabas de tecnología antes. Yo creo que la tecnología... bueno, hay muy buena tecnología en el mercado. Como decías, todos creen que tienen la mejor, pero bueno, en cualquier caso yo creo que hay buena tecnología y se desarrolla buena tecnología en el mundo ciber. Pero la tecnología por sí sola yo creo que tampoco es fundamental, ¿no? O sea, es suficiente. Yo creo que los procesos, las personas, la concienciación, yo creo que forman parte, ¿no? ¿Cómo balanceáis o cómo hacéis... Bueno, pues un poco para que entre en juego todas esas partes, ¿no? De tecnología, procesos... Pues al final todo es importante y al final todo hay que darle hay que ponerle el foco que se merece. La concienciación es esencial, es la clave. De nada te sirve gastar millones de euros en tecnología si tienes a tus empleados que no saben distinguir o no saben lo que es un phishing al uso o, por ejemplo, no saben hacer una buena gestión de contraseñas, una buena
gestión de acceso. Es decir, tú puedes tener muchos mecanismos tecnológicos, muchas condicionantes, por ejemplo, de acceso, ponérselo cada vez más complicado a los usuarios. Pero, ¿cómo controlas, por ejemplo, que ese usuario reutilice su contraseña en, yo que sé, cortinasaraceli.com, por ejemplo, y te esté reutilizando esa contraseña, que luego está filtrada esa contraseña, y esa contraseña con ese generalmente usuario vinculado a tu empresa? No, es muy difícil al final generar un ataque muy dirigido hacia personal cuando esos empleados no están concienciados con algo tan básico como son las contraseñas. Por lo tanto, lo que es la concienciación es clave. Nosotros invertimos muchísimo lo que es en formación, y cada año cambiamos la estrategia completamente de formación, porque también no queremos, queremos que la formación sea efectiva, la concienciación sea efectiva. No nos sirve de nada hacer un check de, venga, vamos a hacer un curso anual y ya cumplo el expediente. No, no, no. Hay que pensarlo, hay que meditarlo, hay que buscar una buena estrategia. Recibir el feedback también. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dicen los empleados? Es importantísimo. Sí, yo he oído muchos comentarios de empleados ya que, claro, los empleados se lo saben también, ¿no? Aprenden y, otra vez los correos estos de prueba, otra vez. Entonces, pierde efectividad. Pierde el valor de la efectividad de la acción, ¿no? Lo que dices tú, hay que ser imaginativo. Sí, cambiar cada año para mantener alerta a la gente y que, nosotros estamos que tenga valor esa formación. Nosotros estamos ahora con una plataforma súper interesante que se encarga de hacer contenidos, pero es como una serie de una plataforma, plataforma que todos conocemos de streaming de vídeo. Se puede decir, vamos, de Netflix o de... Lo has dicho tú. Compramos una plataforma que se encarga de generar contenidos como si fuese una serie de televisión con una producción espectacular, con actores reales, o sea, una cosa increíble. Pues hay un equipo español, también de una gente española, ¿sí? Que tienen algo similar. Sí, vale. De hecho, estuvimos hablando con ellos pues, y han hecho una acción así con actores profesionales y con una trama y pues intentando capítulos cortos, pero un poco atractivos. Esto es justo la serie, bueno, esta multiplataforma se llama The Inside Man y bueno, tiene hasta 6 temporadas, es una maravilla. Y son capítulos de 8 minutos, pero que son como muy amenos. Entonces, empezamos con esa estrategia este año y en enero lanzamos un capítulo por mes. Un capítulo por mes que son 10 minutos, luego hacemos un cuestionario de preguntas y a partir de ahí pues analizamos un poco todas las respuestas y también pedimos feedback. Pues están cantando, por ejemplo, la gente está enganchadísima. No, bueno, al final deja de ser una serie casi, no lo que dices tú, y con lo que nos gusta, lo que nos gusta a todo el mundo las series ahora. Eso es. Y ahora que hemos lanzado... Das la formación y encima la hacen por las noches en su casa. Hoy hemos lanzado además un capítulo doble que era como, bueno, la gente está animadísima. Esperando cuál es el siguiente, ¿no? La gente quiere formarse. ¿Y qué pasará ahora? Claro, al final, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Mantener a la gente alerta y concienciar de una manera lo más amena posible. El año pasado utilizamos como un avatar, que era una IA, pues que contaba cosas de manera divertida. Y bueno, y otros años hemos optado pues a lanzar un cómic. Hay que ser muy creativo, pero volviendo de nuevo al tema, la concienciación es uno para mí de los principales refuerzos y obviamente a tener un buen gobierno, también un buen gobierno, unos buenos procesos definidos. Cuando hablo de procesos, por ejemplo, tener procesos de autorización, es decir, que no ceder toda la responsabilidad a las áreas de IT o las áreas de tecnología, sino que sea un concepto de responsabilidad compartida y un concepto de autorización en la que ciertas peticiones o ciertos accesos que son clave y que son críticos para el negocio tengan un control. Que esto ya no sea de me levanto, digo el IT, necesito un usuario para esto y esto, y el IT te lo da. No, eso ha cambiado y tiene que cambiar. Esos procesos tienen que cambiar. Procesos, por ejemplo, la cadena de proveedores que hablábamos y procesos pues muy transversales para toda la compañía que al final faciliten la función ciberseguridad, pero también faciliten lo que es el negocio y la colaboración con otras áreas. Para mí eso es lo más importante. Y con tu experiencia, con lo que has visto, ¿cuáles son los errores más comunes que implementan algunas organizaciones o que has visto, que te has cruzado o que has tenido que rectificar y mejorar en alguna de tus responsabilidades? Los errores más comunes a la hora de implementar una función, como dices, de ciberseguridad en las organizaciones. ¿En qué fallan o en qué podemos
ayudar a algunas compañías que pongan el ojo para no cometer unos errores que ya hemos visto en el pasado? Pues aquí principalmente las empresas tienen que ser conscientes de que, y esto no es una frase mía, pero es una frase muy utilizada, no es si te atacan, es cuando te van a atacar. Por lo tanto, si tú tienes una empresa y tienes un CEO concienciado y tienes un equipo directivo concienciado en que la ciberseguridad te acompaña, la ciberseguridad también te abre negocio y la ciberseguridad te ayuda en todo momento, y que es una inversión que además lo recoges en muy corto plazo, esa inversión, lo que es el valor que tiene la ciberseguridad. Principalmente porque bueno, tenemos normativas que hoy en día tenemos los CISOs la suerte que podemos ir con banderas esquema nacional, banderas NIS2, que te ayudan a generar esa confianza muchas veces y a darle ese valor de si quieres trabajar conmigo, tienes que cumplir con estos requisitos, si no, no vamos a trabajar contigo. Por lo tanto, nosotros en esto lo tenemos muy claro, y tenemos muy claro que realmente todas las empresas se tienen que subir, que esto ya no es una moda, como se ha dicho en alguna ocasión también, y que esto es una realidad. Simplemente tienes que ponerte las noticias de vez en cuando, y constantemente están algún caso de ciberseguridad, y en nuestro día a día también. O sea, tenemos muchísimos casos. Ahora, por ejemplo, está resurgiendo el fraude con los códigos QR, en la que, pues bueno, como bien sabes, te ponen pegatinas, pues por ejemplo, en las bicicletas de alquiler, o te ponen pegatinas en mesas de restaurantes, confundiéndonos con que estamos accediendo a una carta de un restaurante falso. Ahora es muy fácil, realmente. Entonces, con ese tipo de ataques de ingeniería social, en la que al final pues juegan con nuestro día a día, juegan con nuestras... un poco con nuestra cotidianidad, es decir, en la que tú vas a un restaurante, vas tranquilo en un momento de relajación y no te planteas que puede ser hackeado en ese momento, pero hasta que no tengamos esa conciencia de lo importante que es, obviamente, pues bueno, yo le recomiendo a las empresas que se lo hagan mirar si no han llegado todavía a hacerse estas preguntas. Total. Entonces, la normativa, que hablábamos de normativas, nombrado pues eso, las clásicas o las que tenemos ahora en boca de todos, como NIS2, principalmente, si terminamos de transponer la normativa aquí en España, el esquema nacional, que es más local en España, o cosas más generales tipo DORA para el sector financiero y demás. La normativa, ¿cómo crees que afecta? Desde el punto de vista de ciber, yo personalmente creo que evidentemente para nosotros es una punta de lanza, ¿no? Que nos sirve para conseguir pues también concienciar a esos equipos directivos a veces, o incluso a las personas. Desde el punto de vista de la compañía, fuera de lo que es la ciberseguridad, ¿cómo crees que ven estas normativas? ¿Crees que realmente lo ven como algo positivo? ¿Lo ven como, bueno, pues una cosa más a cumplir? ¿Cómo lo ves? Todo depende a qué empresas les preguntes, y todo también depende a qué actores les preguntes. Por ejemplo, preguntas a negocio le da mucho valor a las normativas, a las certificaciones. Si preguntas, por ejemplo, pues a otras áreas, te dirán todo lo contrario. Entonces, al final y vuelvo a insistir en la madurez que tenga la persona, la madurez que tenga la compañía, tendrán un valor o tendrán otro. Yo, por ejemplo, personalmente le doy muchísimo valor lo que es a la normativa y al cumplimiento, precisamente porque gracias a eso a los CISOs nos ayuda en nuestro día a día, ya no solo para que piensen muchas personas como me ha pasado, oye, que yo no me levanto por la mañana y digo, voy a hacer esto porque me aburro. No. Es decir, aparte de tener una normativa que te regula, que te ayuda, que te guía, o sea, por ejemplo, a nosotros el Esquema Nacional de Seguridad, la famosa Guía 808, que es un amor-odio la que tenemos todos, a mí personalmente me ha servido muchísimo. Tengo que hacer esto, ¿por dónde empiezo? Pues empieza por aquí. Tienes una guía que te ayuda, tienes una guía de controles que son obligatorios.
Seguramente con algunos estarás más de acuerdo que con otros, porque también obviamente la normativa hay que adaptarla a lo que es a tu organización, a tu negocio y tiene que ser adaptativa. No es lo mismo unos controles de seguridad a una empresa como Grupo Nalanda que una empresa, por ejemplo, de 10 personas que tienen una tienda y que dan una serie de servicios. Entonces, poniéndolo todo eso en contexto, creo que la normativa nos ayuda y nos sirve de referencia y como guía. Pero también tenemos que olvidar que hay cosas que no están en la normativa que también son importantes. Yo siempre digo que hay que hacer también seguridad de verdad, más allá de lo que es lo que dice la normativa. ¿Vale? Entonces, al final, con un concepto de mejora continua y con un concepto de la normativa me dice esto, pero yo quiero ir a más. Hay que anticiparse, hay que ir un paso por delante y hay que estar muy a la última porque los ataques cada vez son más sofisticados y si tú no estás informado de ese tipo de ataques y de tus riesgos, es muy difícil que puedas proteger a una organización. Totalmente. Al final en vuestra plataforma pues es un punto de común donde ves muchas compañías. ¿Qué te encuentras? O sea, compañías más grandes, más pequeñas, ¿qué ves? ¿Ves qué diferentes estados de madurez encuentras? ¿Cuál es tu visión general? Pues, o sea, estamos muy lejos de tener algo, pues eso, de tener un ecosistema de empresas seguras, tenemos que trabajar todavía mucho, o se van haciendo cosas y ves que, pues yo creo, las compañías están más o menos, bueno. Pues yo creo que nos queda un largo camino por delante, sobre todo porque España es un país de pymes y como país de pymes que somos, la mayoría son empresas muy pequeñas, de hecho creo que estamos hablando del 90% de las empresas, o 90 y pico, que son pymes, en las que llegar con ese tipo de mensajes y difundir lo que es la cultura de ciberseguridad cuesta el doble o el triple que cuesta. Para eso están ese tipo de foros, por ejemplo, en el que estamos tú y yo ahora mismo, que precisamente pues ayudan, y espero que ayuden, a empresas pequeñas a generar esa conciencia, a generar esa cultura. Tenemos organismos también oficiales del Estado, tenemos a INCIBE, que nos ayuda muchísimo. De hecho, INCIBE tiene todo un paquete para pymes con muchísimos contenidos Hay mucha información que la gente muchas veces de manera muy desconoce simplista, de manera muy sencilla y muy directa y además con juegos, con todo. O sea, tenemos material. España es un país que invierte muchísimo en ciberseguridad y cada vez invierte más. Y obviamente lo que tenemos que conocer son qué materiales tengo a mi disposición para poder simplemente tener una cultura y por lo menos un plan de mínimos. Sí, Nosotros hay que dar, o sea, esas empresas pequeñas yo creo que les tenemos que ayudar. Sí. Nosotros como proveedor podemos ayudar, también INCIBE está muy bien, pero en general yo creo que de una forma u otra hay que ayudarles porque los recursos que tienen al final son menores y se lo tenemos que poner fácil y asequible también de alguna forma. Eso es. Y es una buena palabra, asequible, porque sí, claro, porque no tienen tantos recursos. O sea, eso nos guste o no. Te pongo un ejemplo típico. Un SOC, una monitorización. Tú sabes los precios de generalmente los costes que cuesta un SOC. Que eso claro, funcione. tú dile a una empresa, a una pyme pequeña, porque nosotros en Nalanda al final trabajamos con constructoras y con empresas muy grandes que tienen recursos y están concienciados. Pero no olvidemos que la cadena de suministro es enorme. Tienes empresas de todo tipo. Tú dile, y vuelvo a poner el ejemplo, a Cortinas Araceli, que está trabajando para poner cortinas en un edificio de una constructora, que tiene que tener un SOC. Te voy a decir eso que es. Sí, claro, ¿no? Está muy lejos de entender el concepto como y la inversión, porque no es barato. No es barato y obviamente, pues, insisto en el concepto de tenemos que entender cuál es nuestra organización, tenemos que entender cuáles son nuestros riesgos, qué es lo más importante, cuáles son nuestras joyas de la corona, protegerlas y el resto, por ejemplo, de empresas más pequeñas, por lo menos que tengan conciencia de cuáles son sus riesgos y qué es lo que tienen que proteger y sus activos críticos. Simplemente si conseguimos llegar a que entiendan eso, yo creo que tenemos mucho ganar. Que entiendan los riesgos. Yo creo que ese es el lenguaje que hay que cambiar para yo creo que nosotros sí estamos más acostumbrados a hablar del riesgo
qué riesgo gestionamos. Las empresas seguramente más pequeñas no tienen ese concepto tan claro y yo creo que es la primera pata, y a partir de ahí yo creo que nos ayudará a que el resto lo vean con unos ojos diferentes. Totalmente de acuerdo. Y te pongo una anécdota, y además esta es personal. Bueno, como ves, tengo tatuajes. El estudio donde me hago, esto, que son amigas mías, muchas veces las conciencias y dice, ¿pero para qué? Si nosotros somos un estudio, ¿qué riesgo vamos a tener nosotros? Vale, pues tener riesgos. Es decir, cuando entra una persona, os firma una autorización para poder hacer esto, y aparte también le pedís su nombre, apellidos, su DNI, pues le pedís el DNI, porque tienen normativa que les obliga a pedir esta información. Ya tienes un riesgo. Filtración de datos personales. Es decir, la mayoría de las pymes no son conscientes de los datos que manejan ni de los riesgos que tienen. Por lo tanto, creo que nuestra función es ayudarles a entender eso. Hablas del estudio y el DNI, que igual no ven el riesgo, pero los tiene. Otras muchos más grandes, como hoteles y demás, el uso que hacen, ya no de DNI, de tarjetas de crédito y demás. Bueno, a veces te ponen los pelos de punta de las cosas que ves. Que te piden una tarjeta y la quieren apuntar en un papel. Y la dan con una ligeranza. Me deja una tarjeta que la voy a apuntar aquí en el papel. Pues vale, no pasa nada. No, si no pasa nada, si la apunto yo, te diré, es una garantía de seguridad absoluta. O la gente que te dice su PIN de la tarjeta o su PIN de desbloqueo del teléfono. Sí, parece, a veces nos creemos, muchas veces los que trabajamos, estamos en ciberseguridad, creemos que esas cosas no pasan y la realidad a veces nos encontramos. Y contra eso es lo que tenemos que pelear y eso es lo que tenemos que proteger. Sí, ¿no? Yo de hecho creo que es un 50-50. Te encuentras con gente muy concienciada, pero bueno, también obviamente aquí hay un tema de edad. Es decir, un adolescente, un niño, no va a tener ningún tipo de madurez ni de educación, porque es otra de las cosas que, por ejemplo, en otros foros he demandado y creo que falta cultura, lo que es en las escuelas, falta concienciación en las escuelas, porque vuelvo a un ejemplo personal. Yo tengo a mi sobrina de 13 años. Mi sobrina, de repente, con 12 años, le sueltan un teléfono móvil, hace esas redes sociales, sí tiene control parental, bien, pero ya se buscan ellos las triquiñuelas para saltárselo, porque se las saltan. Pero nadie les explica ni cuáles son los riesgos, ni cómo utilizar una red social, ni cuáles son los peligros, porque no los ven. Le hablas de suplantación y dice, ¿eso qué es? O sea, no tienen ni idea. Entonces, una vez más, aprovecho un foro. Casi comparte, yo es que lo he visto y lo he vivido con algún hijo mío, viéndole compartir contraseñas de amigos o amigas con total ligereza con el usuario del otro. O sea, ya no es que se la suplanten, sino casi que la comparten. Exactamente. Tú sabes lo que estás compartiendo, porque estás compartiendo tu propia identidad. Exactamente. ¿no? O sea, es que ese eres tú, porque luego esa persona va a hacer lo que quiera con tu identidad. O sea, Totalmente de acuerdo con eso. Entonces, al final creo que la clave es generar pues también conciencia en ciberseguridad dentro de las escuelas, y no olvidemos las personas mayores. Y sobre todo a la gente más joven podemos intentar formarla y llegar a formarla. La gente más mayor es difícil. Va a ser más difícil que lleguemos a yo fíjate con mi madre, y le insisto, pues bueno, hace 2 años envió en un grupo familiar un malware a toda la familia. Y era como, gracias, muy bien, mamá. ¿Y ahora qué hago? Ya nada, ya lo has hecho. ya has hecho todo lo que tenías que hacer, ¿no? Ya has hecho tu trabajo, no gracias. Más, por favor. No más. Deja de enviar este mensaje de felicitación. Gracias. Es complicado. Y bueno, ya, por ejemplo, en mi caso, he impartido varias charlas de manera voluntaria también en bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid para personas mayores, para difundir lo que es la palabra de otros difunden la palabra del Señor, yo difundo la palabra de ciberseguridad. Muy interesante, no sabía que salían esas actividades. Sí, hay muchísimas, y no te imaginas, al momento había una convocatoria para máximo 40 personas, o sea, la demanda era algo exagerado. Ajá. Y fue una charla de 2 horas. Según terminó la charla, ¿tenía alguna pregunta? Todos. Claro. Todos. Sí. Es increíble realmente la necesidad que hay con esto, y creo que INCIBE insiste hace mucho, y los organismos que tenemos hacen mucho, pero creo que eso no es suficiente y deberíamos hacer un poquito más. Y sobre todo
dirigirnos a ciertos colectivos, como pueden ser, digo, niños, adolescentes o personas mayores. Sí, que son seguramente los más vulnerables. Exacto. Hemos hablado antes de algunos de los riesgos. ¿Qué es lo que realmente a vosotros ya como organización, cuáles son los riesgos que más os preocupan ahora mismo y que veis que, bueno, pues que tenéis más riesgo, que afecta más a vuestra organización, o que veis que la ciberdelincuencia está haciendo foco y podéis ser más vulnerables? Pues, a ver, podemos ser vulnerables en cualquier parte de nuestra cadena o de nuestro entorno. Es decir, somos vulnerables, pues como todas las empresas podemos serlo en el entorno de usuario. Sin dar muchas pistas. No, claro, obviamente. Obviamente. Es decir, todos somos vulnerables en el entorno de usuario. Todos somos vulnerables con el hecho de no elegir la tecnología adecuada. Todos somos vulnerables en no hacer una buena gestión del riesgo. Todos somos vulnerables también en no hacer ejercicios de hacking ético, ejercicios de pentesting, o no prestar atención luego después a los informes, porque no solo poner un check, es decir, no solo hago el ejercicio de turno, cumplo normativa, hago el check, vale, ¿y luego qué? Nos preocupamos realmente por hacer esa gestión, nos preocupamos realmente por asegurarnos que el resto de las áreas colaboren y le den la importancia adecuada que tiene a las vulnerabilidades encontradas. Es decir, todo eso hay que darle valor, porque al final todo genera riesgo. En un escenario además tan Frankenstein como el que tenemos nosotros en Alanda, con distintas plataformas, en distintos cloud, obviamente la tendencia nuestra y dentro de nuestro roadmap es la estandarización de todas las medidas de seguridad, de todas las protecciones que necesitamos, que tenemos y que son las que queremos y las que vamos a seguir manteniendo y garantizando que la elección de esas tecnologías es la adecuada y no conformarnos solo con comprarla un año y dejarla legacy durante 15 años sin mantenimiento, sin parcheado. No. Yo creo que esa hay que época hacer ya pasó, ¿no? O sea, no te creas, ¿eh? Todavía tú lo ves. Sí, yo lo veo. Yo creo que hace unos años sí que era más todo el mundo con un hambre voraz de comprar tecnología, y la gente se ha dado cuenta que es mejor utilizar la tecnología o parte de la tecnología que ya tienen y han adquirido y darle uso, ¿no? Que muchas veces se compra tecnología por lo que dices tú del check, te pongo un check que tengo una herramienta que hace no sé qué. O tecnología pero mal configurada. Yo solo he visto muchísimo, muchas organizaciones... infrautilizada sí, o incluso mal configurada. Mal configurada. Sí, no haciendo la función que puede. Exacto. Y te pongo un ejemplo tonto. Vamos con un firewall puro y duro, un firewall normal, un firewall tradicional. Muy bonito el hierro, muy bonita la marca, todo lo que tú quieras. ¿De qué te sirve si tienes unas políticas a todo any? Pues vale, pues muy bien, pues gracias. Es el mejor firewall del mundo. Exactamente, si no haces nada o si no activas funcionalidades. Y eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? El any. Sí, yo lo he visto muchas veces. O que no activas ciertas funcionalidades, que es como tienes estas capacidades, que no lo estás utilizando, ¿por qué? Porque hay que configurarlo y es trabajo, o porque nos va a generar más trabajo. Entonces, ¿para qué lo compras? Claro, al final es un todo. O sea, obviamente tenemos un riesgo constante y en constante evolución y los escenarios cada vez son mucho más complejos. Por lo tanto, en nuestro caso apostamos por la homogenización. Es clave la homogenización también de cuáles son las tecnologías con las que queremos trabajar, cuáles son los clouds en donde queremos estar, cuáles nos dan más garantías de seguridad y sobre todo qué procesos son los que queremos mantener y qué procesos sabemos que no funcionan y hay que adaptarlos para que tengan éxito. Si no, es imposible. Hablabas antes de la guerra de IAs, ¿no? Sí. Aquí en la nueva versión de alguna serie que ya no será de ciencia ficción. ¿Cómo ves que la IA, cómo has detectado, cómo has visto que la IA está involucrada en nuevos ataques y tal? Has comentado algún caso también antes de casos particulares en cómo redacto emails, cómo interactúo incluso con los posibles perjudicados. ¿Qué más cosas o cómo ves que la IA la han utilizado los ciberdelincuentes? O sea, la han adoptado casi, te diría yo, más rápido que
Que nosotros, como pasa casi siempre... Hombre, pero... pasa siempre porque ellos tienen más tiempo. Al final, es decir, nosotros tenemos también una vida, no estamos 7 por 24. Al fin y al cabo, ellos, su dedicación y todo su tiempo lo invierten, y su energía, porque también hablamos del perfil del ciberdelincuente, personas muy jóvenes, adictas al Red Bull, perdón, he dicho una marca, adictas a las bebidas energéticas y al final pues tienen todo el tiempo del mundo y toda la energía. Nosotros tenemos a veces demasiadas preocupaciones y nuestra energía pues a veces escasea. Por lo tanto... Es verdad, ¿no? Con que ellos encuentren un agujero... Eso es, ya lo explotan. Tenemos que tapar toda la pared y ellos con un agujero ya te pueden hacer mucho daño. Por lo tanto, no hay que perder miedo a los entornos cloud, no hay que tener miedo lo que es a la inteligencia artificial. Igual que se está utilizando la inteligencia artificial para atacar, nosotros, por ejemplo, lo estamos utilizando para la defensa. Tenemos, por ejemplo, un SOC basado en inteligencia artificial que nos ayuda muchísimo y nos da una perspectiva muy grande, muy amplia respecto a la que te puede dar un SOC tradicional. ¿Por qué? Porque la IA no duerme. La IA no hace falta que coma. Por lo tanto, tiene mucho más tiempo y más capacidades de la que puede tener un ser humano, tristemente. Obviamente, la IA tiene que estar acompañada de la presencia humana. De nada te sirve lo que es el apoyo de una inteligencia artificial si no le das una capa de procesamiento y raciocinio humano en la que dirijas esa IA en base a tus intereses y a tus necesidades. Por lo tanto, igual que hay riesgos ahora en lo que es en el ataque con IA, tenemos también que ver que la IA es una oportunidad tecnológica también para utilizarla en nuestra defensa. Nosotros la utilizamos, digo, no solo lo que es en el SOC, sino también en nuestra operativa diaria. Estamos generando automatizaciones de procesos que antes eran mucho más lentos, procesos internos. Al automatizarlo ganamos mucho tiempo, somos más ágiles y creo que podemos ofrecer mejores garantías con esto. Qué bueno. Bueno, al final, mucha experiencia, conocimiento. ¿Qué consejos les darías a esas cadenas de proveedores, a esas empresas que quizás no tienen esos recursos como venimos comentando en el pasado? ¿Qué consejos le darías a todas esas compañías que están involucradas en vuestra plataforma de coordinación de actividades empresariales, así de manera un poco general, para poder al menos mejorar o poner los pasos para mejorar en el mundo de la ciberseguridad? Pues siendo a lo mejor repetitivo, pero vuelvo a la concienciación. Porque yo creo que es la clave. O sea, al final puedo dar muchos consejos, desde aquí puedo lanzar compra de esa tecnología, haz esto, genera este proceso, pero al final lo básico es que el usuario esté concienciado y que el usuario no considere la ciberseguridad como que es un stopper en su trabajo y como que ya están los pesados que nos van a decir que no a todo. No, que nos vean como aliados, porque yo considero que nosotros lo somos aliados de muchas áreas y queremos, o yo por lo menos es siempre mi visión de generar ese valor y que el resto de áreas te vean de esta manera, precisamente para que no te salten también. Sí, mejor estar al lado que no que te aparten y que hagan cosas por detrás. Exacto. Entonces, al final, pues, ¿qué consejo les doy a las grandes empresas? Creo que la mayoría quiero creer que la mayoría están concienciadas. Y a las pequeñas empresas y a las pymes que empiecen a hacerse preguntas o que empiecen a rodearse de algún profesional que les guíe en analizar cuáles son sus riesgos, porque absolutamente todas las empresas, independientemente de su tamaño, van a tener riesgos de ciberseguridad. Sí, hoy en día no hay negocio ni uno que no tenga tecnología implicada y por lo tanto ninguno. Ciberseguridad implicada. Tienes un ordenador, ya tienes tecnología. Tienes una tablet, tienes tecnología. Tienes un móvil en la mano, tienes tecnología. Por lo tanto, los riesgos los vas a tener. Es identificar y saber rodearte o hacer las preguntas adecuadas a las personas adecuadas. Y como CISO, y al final tienes que cumplir tus objetivos, evidentemente, aunque tengas un equipo y un buen equipo, necesitas contar con fabricantes, con partners externos también que te ayuden.
¿qué exiges a tus proveedores o casi más que proveedores? Diríamos un entorno colaborativo, a tus socios, a tus partners, a las compañías con las que trabajas. ¿Qué te gusta exigirles o en qué te fijas a la hora de contratar servicios? Me fijo en muchas cosas. Para mí, por ejemplo, la relación que tienes con un proveedor tiene que ser una relación basada en lo que es en la confianza y basado sobre todo en la admiración por ese proveedor. Es decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué valor me puedes aportar? Si a partir de ahí eres capaz de convencerme que tu solución dentro de todo el abanico que tenemos es la mejor, pues a partir de ahí empieza a trabajar contigo. Pero no solo es empezar a trabajar contigo, sino también es qué valor nos vas a ofrecer durante todo el proceso ya pasada la venta, porque al principio todos conocemos que cuando queremos vender, todo son facilidades. Cuando ya hemos vendido, empiezan los problemas. Por lo tanto... Realmente ahí es cuando se conoce, ¿no? A los partners. Ahí es cuando conoces cuáles son los buenos y cuáles son los menos buenos. En las capacidades que tengan para solucionar, para responder, para solucionar un problema, ahí, ¿no? Para estar ahí, para atenderte. Yo me he encontrado con proveedores en las que de repente te dejan de atender. Pasan semanas, es como, ¿me puedes contestar, por favor? Y es como, bueno, pues nada, pues gracias por venir. Y básicamente al final, pues en este sector muchos nos conocemos y al final yo siempre termino apostando o reproduciendo mis modelos en las empresas donde he estado y trabajando con esos proveedores con los que te han generado esa confianza y que yo obviamente voy a seguir apostando por esos proveedores. Sabes quién funciona, ¿no? Sí, funciona, pues... exactamente. Y al final trabajamos con personas y a mí me gusta seguir trabajando con personas. Por lo tanto, yo en algunas ocasiones he podido ser muy chaquetero de decir, vale, pero esta persona, ¿en qué empresa está? Aquí, pues me voy con esta empresa. ¿Por qué? Porque está esa persona. Pero porque sabes quién te va a responder. Porque al final, es que, como dices, esto es más pequeño de lo que parece. Detrás de cada organización y detrás de cada casi tecnología hay personas. Exacto. Y al final las relaciones y la seguridad es confianza. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Y la confianza se gana con el tiempo y es lo que tiene el valor, ¿no? Entonces, exacto. Al final, aunque lo que puede parecer chaquetero, como dices, pero yo creo que es más, al final es una cuestión de tranquilidad también para ti, ¿no? Porque sabes que realmente sí, y de tener que está al otro lado te va a responder. Y de tener criterio, sobre todo si ya, es decir, lo has definido muy bien con esta última frase, si tienes a una persona que ya te responde, con la que te conoces hace años, hace tiempo, trabajáis a gusto, hay feeling, hay sinergias, es decir, no voy a estar buscando algo que ya tengo y algo que me funciona bien. Si empiezan a aparecer carencias es cuando tienes que empezar a ver el abanico y empezar a atender a comerciales para escuchar otras posibilidades, otras ofertas. En otro nivel, pero me ha recordado un poco a las relaciones de pareja, ¿no? También hay, tal y como lo estabas pintando. Es tal cual, sí. Pero bueno, al final la confianza es clave. Es clave. Y para mí es uno de los secretos. Esa confianza y sobre todo de que no podemos estar solos, no podemos luchar, no somos superhéroes. Nuestros equipos tampoco lo son. Tenemos también vidas, tenemos otras cosas a las que atender y saber rodearte de la gente adecuada y de los proveedores adecuados es clave. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Así que nada, hay que trabajar para fomentar y aumentar la confianza, yo creo, en los dos lados. Totalmente de acuerdo. Tanto nosotros como proveedores y vosotros como clientes. Otro factor también fundamental para estar en este mundo tan dinámico, como dices, es mantenerte al día, conocimiento, importantísimo, aprender. ¿Qué te gusta? ¿Qué sigues? ¿Qué miras? Pues... ¿dónde te fijas para esa mejora? Aparte de lo que tengas que estudiar ya más mira, a nivel... Yo ahí también he hecho una mejora continua conmigo mismo también, porque al principio, hace unos años, seguía todo. Pero al final, al seguir todo, caes en un exceso de información. Entonces ahora he aprendido a seleccionar mucho a quién sigo y a dónde voy también. Me explico. Por ejemplo, ¿a quién sigo?
Tener una buena red de networking y de contactos es esencial. O sea, yo, por ejemplo, sigo pues, a personas que para mí son referentes en LinkedIn y obviamente todas sus publicaciones me las leo y aprendo, porque también Puedes decir, no sé, cuéntanos que aprendamos y que veamos y que podamos... Bueno, te lo digo en privado. Te vas a dejar con las ganas a los oyentes de seguir a alguno. Mójate un poco, venga. Bueno, que me sigan a mí en redes sociales y verán a quién sigo. sigo. Preguntar luego, a ver cómo te seguimos. Pero bueno, venga, pues ya... Por LinkedIn, por ejemplo. Es fácil seguirme y fácil ver lo que publico, fácil ver a qué likes pongo y fácil ver a quién sigo. ¿Eres muy activo en redes? No tanto. Creo que tengo un término medio. También hay que saber autorregularse, porque también si caemos en el exceso, al final es contraproducente. Entonces, pues bueno, también depende del tiempo que quiera invertir o de lo interesante a lo mejor que me pueda parecer la noticia, pero no me considero especialmente activo. Y bueno, ¿alguna serie, alguna película, algo que te haya marcado, algo que te guste? Obviamente tenemos a Mr. Robot, que es gran fuente de inspiración y de generación de ideas locas. Sí, ¿no? Ahí Sí, se han surgido. De hecho, bueno, ha habido... es una serie que al final muy poca gente conocía y el boca a boca yo creo que la ha ido haciendo grande. Obviamente la primera temporada es espectacular, luego para mí va bajando la intensidad, pero tiene una primera temporada tan espectacularmente bien hecha, tan bien documentada y con tantos mensajes así como subliminales que es realmente una serie. Sí. Atención, ¿no? O sea, y luego tienes muchos documentales, por ejemplo, en algunas plataformas hablan del fenómeno de la suplantación de identidad con ciberbullying, cibersex y ese tipo también con el estafador del Tinder, este tipo de herramientas que muchas veces los malos que tienen tanto tiempo y se aburren tanto. Sí, refleja mucho lo que es una vida cotidiana de tú estás en tu casa tranquilamente, te estás haciendo la cena, te pones a mirar tus redes sociales cualquier día y yo qué sé, te apetece ese día ligar, te apetece algo. Refleja mucho lo que es cómo vivimos cada una de las personas y cómo los malos que tienen mucho tiempo para eso se aprovechan de este día a día nuestro y de nuestra cotidianidad para generar una oportunidad de ataque. Entonces recomiendo ver ese tipo de documentales que son además amenos, duran 50 minutos, accesible y que son entretenidos y nos dan un poquito de conciencia. Muy bien, ya, creo que pueden ser muy interesantes. Sí, efectivamente. Sí. O sea que... Oye, y en el grupo Nalanda, ¿qué iniciativas destacas desde el punto de vista de innovación o ciberseguridad que estéis llevando a cabo, que estéis viendo en los últimos tiempos y que puedas contar, lógicamente? Pues básicamente el uso de la IA. Nosotros hemos visto los beneficios que tiene. Nos estamos también, obviamente, regulando la nueva ley de inteligencia artificial. Hemos hecho lo que es una gestión del riesgo, una clasificación, todos los pasos que dice la ley. Una buena política de uso de herramientas de inteligencia artificial. Estamos concienciando también a todos nuestros empleados con formaciones, con políticas del uso de Machine Learning, de herramientas de inteligencia artificial generativa, de buenas costumbres, malas costumbres. Y la estamos incorporando muchísimo en nuestro día a día, tanto la tecnología de seguridad del perímetro como la tecnología que utilizamos dentro de nuestra infraestructura cloud, como en nuestros procesos internos, como en nuestros procesos de entorno de usuario. La estamos incorporando muchísimo a nivel de negocio, en la operativa y... sobre todo porque quitándote el miedo que muchas veces puede generar lo desconocido, pero obviamente también nosotros mismos formándonos. Yo me estoy formando todos los días. Inicio ahora en septiembre también una formación bastante amplia también de uso de inteligencia artificial llevada a la defensa. Obviamente tienes que estar al día y cada vez que hay un avance tecnológico pues tiene sus ventajas o sus inconvenientes. Nosotros siempre es un quebradero de cabeza con todo, porque empezamos a ver riesgo, pero también al mismo tiempo es como oportunidad. Es cambiar el chip al final y pensar que igual que
te puede perjudicar cierta tecnología, también te puede ayudar. Muy bien. Pues Daniel, yo creo que ha sido un placer, un gusto Igualmente. compartir estos minutos contigo. Igualmente. Y hemos aprendido muchas cosas, hemos tenido una visión, sabemos lo que es un CAE, cómo se gestionan múltiples proveedores y una cadena de suministro de verdad, ¿no? Como la tenéis que gestionar vosotros, que es vuestro core. Nos has dicho cómo seguirte en LinkedIn, Daniel Gonzalo. Grupo Nalanda. Grupo Nalanda, Nalanda Global, tenemos muchas marcas. O sea que bueno, pero ahí a través de Nalanda luego ya buceamos y les vamos... Ya, ahí nos encontráis. Y le vamos encontrando. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Vosotros os animo a suscribiros al podcast, a escuchar pues bueno, más charlas como esta con Daniel, que ha sido muy interesante, y acompañarnos en las siguientes ediciones de este podcast.